Hola niñas. Entonces, así como vimos que las fracciones se pueden representar también con números decimales, que lo vimos cierto al principio, y vimos cómo multiplicar fracciones, también nos surgirá la duda de si puedo multiplicar directamente números decimales, o sea, no tener la necesidad de tener los números escritos como fracción para poder multiplicarlos. Entonces vamos a ver eso ahora, ¿ya? ¿Cómo vamos a multiplicar decimales? Entonces, lo que se hace, dice, al multiplicar dos decimales se multiplican como si fuesen naturales y luego en el producto se consideran tantas cifras decimales como tenían en total ambos factores. Un poquito enredado de repente, pero vamos a revisar qué pasa. Entonces, tenemos acá un ejemplo. Dice 3,24 por 1,3. Se realiza de esta forma. 3,24 por 1,3 multiplicamos olvidándonos de que hubiese una coma, ¿ya? Vamos a ir haciéndola acá en paralelo entonces para que se vea así. Tengo, los anoto sin comas, ¿ya? Yo prefiero usar el punto como signo de multiplicación. 3,24 por 1,3, entonces la coma dijimos que no la íbamos a poner, así que borramos la coma. Y sería 324 por 13, ¿cierto? ¿Cómo multiplicamos acá? Y 3 por 4 son 12, 3 por 2 son 6 y 1 son 7, 3 por 3 son 9. Después tenemos que movernos en una posición para hacer la multiplicación por el 1. Entonces me quedaría acá 4 por 1, 4, 2 por 1, 2 y 3 por 1, 3. ¿Ya? Y ahora hago la suma, que me quedó un poco abajo, pero vamos a sumar acá. Entonces me daría 2 y 0, se mantiene el 2. 7 y 4 son 11, así que va un 1 y me queda un 1 aparte. Después me quedaría 10 y 2, eso es 12. Y el 1 y el 3 me da 4. ¿Ya? Entonces ahora lo que hago es revisar los números originales, que tenía acá dos cifras decimales y acá una cifra decimal. Por lo tanto, acá tengo 2 y una son 3, y me voy desde acá, desde el último número y cuento 1, 2, 3 y acá pongo la coma. Entonces podemos ver que 3,24 por 1,3, eso es igual a 4,212. ¿Ya? Así entonces como se multiplican los números decimales. Ahora vamos a ver cómo se multiplican cuando tenemos potencias de 10. ¿Qué quiere decir potencias de 10? Que son números de la forma 1 y muchos ceros. O sea, el 10, el 100, el 1000, el 10.000 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, para multiplicar un decimal por una potencia de 10 se desplaza la coma hacia la derecha, tantos lugares como ceros tenga la potencia. Y aquí vemos algunos ejemplos. Tengo 2,3628 multiplicado primero por 10. Entonces lo que hago es que la coma la muevo, si están aquí entre el 2 y el 3, avanza una posición y va a quedar entre el 3 y el 6, que es lo que tengo acá. O sea, sería 23,628. Si multiplico por 100, como tengo acá dos ceros, avanzo dos posiciones. Así que estamos acá, avanzamos 1, 2 y caigo entre el 6 y el 2. Entre el 6 y el 2. Y lo mismo acá, que está por 1000, entonces tengo que avanzar tres posiciones, 1, 2 y 3, y me daría 2362,8. ¿Ya? ¿De qué sirve esto? En algunos casos se usa bastante para poder escribir números equivalentes sin tener decimales de por medio. ¿Ya? Así que vamos a hacer algunas cositas después con eso. Para dividir dos decimales, de hecho aquí lo vamos a ir usando, dice, se realizan los siguientes pasos. Primero, se expresan tanto el dividendo como el divisor con igual número de cifras decimales. Para esto se agregan ceros al que tenga menos cifras decimales, luego se escriben el dividendo y divisor sin tener en cuenta las comas decimales. Ya, ¿qué nos están diciendo? Veamos el ejemplo, dice 3,52 dividido en 2. El 2 no tiene decimales, ¿cierto? Entonces en ese caso lo que vamos a hacer es decir que esto de acá lo vamos a ver, como vimos antes, lo vamos a escribir como fracción primero, para que quede un poco más claro. Entonces yo tengo 3,52 dividido en 2, ¿ya? Entonces puedo amplificar la fracción, que fue lo que hicimos, lo que vimos anteriormente. Entonces, si puedo amplificar la fracción, lo que me interesa acá es eliminar las cifras decimales. Por lo tanto, tengo que amplificarla por
100 porque tengo acá dos cifras decimales, entonces necesito que, como vimos en la parte previa, ¿cierto?, que se mueva dos posiciones la coma. Y obviamente si quiero amplificar tengo que multiplicar arriba y abajo por el mismo número, así que acá también va por 100. Entonces acá me daría 352 y abajo me daría 200. Entonces lo que hacemos es hacer la división. 352 dividido en 200 y vemos que eso da 1,76. ¿Ya? Entonces no hace falta preocuparse de las comas acá al momento de trabajar los números, sino que solamente hacemos la amplificación, llegamos a una fracción que sea equivalente a la que teníamos en un principio y hacemos la división de números enteros como hemos hecho toda la vida. Y eso me daría 1,76. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Voy a limpiar ahí. Entonces dice 35 dividido en 0,5. Hacemos lo mismo. Nos vamos entonces, tengo 35 dividido 0,5. Tengo acá una sola posición decimal. Entonces lo que voy a hacer, voy a multiplicar por 10 y por 10. Entonces arriba me quedaría 350 y acá me queda un 5. Hago la división. 350 dividido en 5 y eso da 70, que es lo que tenemos acá. ¿Ya? Y como tercer ejemplo tenemos acá, porque en el primer caso teníamos que el primer número, ¿cierto? El dividendo era un decimal y este era un entero. Ahora tenemos este es un entero y este es un decimal, pero ahora en el tercer caso vamos a ver qué pasa cuando tenemos los dos decimales. Entonces limpiamos acá la pizarra. Ojalá las pizarras del colegio se pudieran borrar tan fácil con un puro clic. Entonces, ahora tengo 0,96 dividido en 2,4. Entonces, lo mismo. Escribo primero como fracción para poder amplificar. 0,96 dividido 2,4. ¿Ya? Como tengo dos cifras decimales, lo que tengo que hacer es multiplicar por 100. Entonces, amplificamos por 100. ¿Ya? ¿Qué me estaría dando entonces? Acá me daría simplemente 96 y acá me estaría dando 240. Entonces hacemos la división de 96 dividido en 240 y eso da exactamente 0,4. ¿Ya? Entonces no hay mayor complejidad para hacer la división de números decimales si hacemos esto de acá de amplificar cada término para poder llegar a una división con números enteros. ¿Ya? Que ese es un truco que se usa mucho en matemática, de que cuando no sé hacer algo, lo que hago es transformarlo de algún modo para obtener algo equivalente, pero que sí sé hacer. Acá, por ejemplo, que no tengo idea cómo dividir decimales, entonces lo que hice fue que lo transformé a una división de números enteros. Y ahí lo que hacemos es encontrar un método para poder dividir decimales, ¿ya? Sin tener que crear como una regla, digamos, como un algoritmo nuevo para poder dividir decimales, ¿ya? Entonces, para dividir por una potencia de 10, que lo que vimos antes era para multiplicar. Claro, hace sentido que si para multiplicar potencias de 10 avanzábamos hacia un lado, al dividir voy hacia el otro. Entonces, en este caso, sería, veamos el ejemplo, dice 13,86 dividido en 10. Si cuando multiplicábamos avanzábamos la coma para acá, al dividir vamos a ir avanzando hacia el otro lado. Por lo tanto, si la coma está acá después del 3, y estoy dividiendo por 10 que tiene un solo 0, lo que está diciéndome es que la coma tiene que avanzar una sola posición. Por lo tanto, pasa de acá para acá y me queda 1,386. Ahora, si son dos posiciones, avanza una 2 y quedó delante del 1. Por lo tanto, le ponemos un 0 y me quedaría 0,1386. ¿Ya? Y si le ponemos dividido por 1000, lo que hacemos es ir agregando ceros antes, porque veo que avanza 1, 2 y me falta. Entonces, como necesito otra más, le agrego otro 0 y me quedaría 0,01386. ¿Ya? Es como esto. Miren, el último ejemplo lo voy a poner. 1, no. Es 13,86. Entonces, como tengo que dividirlo por 1000, tengo que avanzar 3 posiciones la coma hacia la izquierda.
O sea, de aquí tiene que pasar para acá. Voy a hacerlo con colores para que se note más. La coma está acá, avanza 1, avanza 2 y tiene que avanzar otra más, o sea, tiene que quedar acá. Ahí donde dice la rayita más larga. Por lo tanto, como no puedo poner coma a eso, ponemos eso. Y el número sería entonces 0,01386. ¿Cómo lo comprobamos? Hacemos el proceso de vuelta. 1, 2, 3 y llegaríamos al número original, que sería poner la coma acá. ¿Ya? Pero ese no es el número que queremos, ¿cierto? Pero sí vemos que la división está bien hecha. ¿Ya? Entonces, eso sería por la parte de operatoria de números decimales, que ya vimos cómo se multiplican, vimos cómo se dividen y vimos también cómo se multiplica y se divide por potencias de 10. ¿Ya?